Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Matemática y Bioestadísticas de la Universidad de Iberoamérica, de UNIBE. Les doy la más cordial bienvenida al curso en su sesión número 8. En esta sesión vamos a ver el tema de medidas de tendencia central o también llamadas medidas de posición y de la dispersión de variabilidad. Muy bien, entonces para esto vamos a ingresar eh, a la lectura del libro de Daniel. Vamos a hacer una lectura de los aspectos más importantes y vamos a trabajar con el programa Excel. Aquí tengo una página en limpio del Excel para que vean cómo se realizan los diferentes ejercicios. Muy bien, entonces vamos a ingresar entonces a la lectura para ir viendo los aspectos más importantes. Aquí estoy abriendo la lectura. Voy a abrir también el laboratorio para 2 páginas aparte de aquí. Perfecto. Dice vista previa del cuestionario. Muy bien. Bien, este capítulo 2 ya lo vimos, digamos, una parte, ya lo vimos cuando vimos el tema de distribución de frecuencias. Ya vimos esta primera parte, vamos a ver la segunda parte que empieza en el 2.4. Ok, vamos a ver el 2.4. Bueno, hay bastante quórum. 2.4 es el tema de medidas de posición y de variabilidad. Ok, eso está aquí. Página 36. Nos hablan de las medidas de tendencia central. Nos hablan acerca de que estas medidas sirven para muchos propósitos. Estas medidas se llaman estadísticas cuando se refiere a los datos de una muestra, y cuando son los datos de una población se llaman parámetros. Vean ustedes qué importante, se llaman parámetros cuando se refieren a una población. Si usted está trabajando con una población, usted, esas medidas se les llaman parámetros. Si trabajan con una muestra, se llaman estadísticas. Muy bien, entonces, vean ustedes que la primera medida que vamos a ver es la media aritmética. Si ustedes ven, la media aritmética es, bueno, se le llama promedio también, y la fórmula para calcular el promedio es simplemente la suma de los valores dividido entre el número de casos. Aquí tenemos la fórmula de la media de la muestra, que es simplemente sumar los valores y dividirlos entre el número de casos. Bien, van a ver ustedes que la media o el promedio tiene la característica de que es única, que es simple y que todos los valores aportan para su cálculo. Vamos a hacer un pequeño, bueno, les voy a mostrar cómo se calcula la media o el promedio utilizando un ejercicio de la práctica. Vamos a ver. El laboratorio número 6 dice que dice acá, 30 pacientes con limitaciones crónicas severas de respiración son sujetos de estudio por parte de Fernández y otros autores para investigar la eficacia del tratamiento para mejorar el intercambio de gases. Los siguientes valores representan la superficie corporal de los pacientes. Si ustedes ven, bueno, aquí tenemos estos datos y nos piden pues calcular los siguientes estadísticos. Dice media aritmética, mediana, rango, variancia y otros valores que lo vamos a ver a lo largo de la clase.
Bien, voy a ayudarles con el primer ejercicio de este laboratorio. Entonces tenemos acá una cantidad de valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces en Excel hay que digitarlos, ¿ve? Vamos a ver. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Hay que digitarlos. 2.10. ¿Qué más? Dice 1.74. Luego dice 1.68. Luego dice 1.83. Luego dice 1.57. Luego dice 1.71. 1.73. Luego 1.65. 1.74. 1.57. 2.76. 1.90 y 1.77. Muy bien. Tenemos esos 13 valores. Un poquito más pequeño esto. Tenemos 13 valores eh, y nos piden calcular el promedio o media. Bien, revisamos que están bien digitados. Están perfectamente bien digitados. eh, y nos piden calcular el promedio o la media. Promedio o media. La media aritmética también se le llama media aritmética. ¿Y cómo se calcula la media aritmética? Es muy sencillo. Ubíquense acá, donde usted va a buscar, donde va a- a calcular la media aritmética, y usted inserta la función que en español se llama promedio. En español, en Excel en español se llama promedio. Y el Excel en inglés, que algunos de ustedes lo tendrán, se le llama, ¿cómo se llama? Average. Vamos a poner aquí, tenemos en español, la función se dice promedio y en inglés se dice average. Bien, entonces yo inserto aquí la función. Mi Excel está en inglés, eso sí lo sé. Mi Excel está en inglés, entonces voy a utilizar la función average para calcular el promedio. Average, aquí está. Le doy OK. Y después de esto marco los valores de lo que quiero calcular sosteniendo el botón del ratón, así. Ven qué fácil. Y les doy un OK. Entonces vean ustedes que la media aritmética es 1.82. Vamos a quitar un poquito más de decir. Dejemos, dejemos, eh, dejemos, los datos están a 2 decimales. Dejemos 2 decimales. ¿Cómo sé que los datos están con 2 decimales? Vean que aquí está. Uso los mismos decimales que tiene los datos. Ujú. Muy bien, sigamos leyendo. Ahora, muchas veces, vamos a ver, muchas veces los datos tienen un comportamiento, eh, ¿cómo les explico? Vean estos valores que están en la lectura: 75,
75, 80, 80 y 280. Vean estos valores. ¿Los ven estos valores? Sí. Eh, ¿Ven estos valores que están, que acabo de subrayar? Jóvenes, por favor, Sí, respondan. Si los ven, bien. Vean que este valor, estos valores 75, 75, 80, 80 y 280, all right. eh, como que el 280 se aleja bastante, ¿no? El 280 se aleja bastante de los demás. Entonces, cuando uno calcula un promedio, cuando calcula uno un promedio, vean que el promedio es 118. Pues sí, yo no me puedo dormir Eh, toda ya, ¿no? Por si fresco, la vuelta. No, pero vamos a subir ahorita. ¿O no? ¿A qué subir? hay un micrófono encendido. Bien, entonces, vean ustedes que este valor, eh, 280, se aleja bastante de todos los demás valores. Entonces, cuando uno calcula un promedio, le da un valor bastante atípico. 118 de promedio. Qué raro. Ese valor no se parece a ninguno de todos los valores que están acá. Está bien calculado, está muy bien calculado, pero este promedio no se parece en nada a estos valores. ¿Por qué? Porque hay un valor atípico, hay un valor extremo, por decirlo así. 280 es un valor extremo y está prácticamente alterando el resto de los datos. O sea, está perjudicando los datos. Vean ustedes que el promedio es 200, 118 y eso pues eh, es una señal de que hay un dato que está distorsionando los demás. No lo puedo eliminar, el 280 no lo puedo eliminar. Entonces, ¿qué hago en este caso? Muy sencillo, en estos casos lo que hago es calcular otra medida de tendencia central que no se afecta por valores extremos. Esa medida se llama la mediana. Eh, la mediana es la medida que se utiliza cuando tengo datos extremos. Entonces, en Excel, esa medida pues tiene un nombre. Vamos a utilizar vamos a Excel, esa se llama mediana. En español, la fórmula se llama mediana y en inglés se llama median. Me ubico nuevamente acá y invoco el comando de funciones, busco la función mediana, perdón, median, porque mi Excel está en inglés. Median y marco el área de trabajo, ¿sí? Este es el área de trabajo y la mediana es 1.74. Ustedes pueden ver, son diferentes, la media aritmética y la mediana. Recuerden, la mediana se utiliza cuando usted cree que hay datos extremos, cuando hay datos que pueden estar alterando el resto de los datos y usted no lo puede borrar. Entonces calcula la mediana. Bien, la tercera medida que menciona el libro es la moda. La moda es un conjunto de valores, dice, en donde se repite con mayor frecuencia. Es el valor que se repite con mayor frecuencia. La moda, en inglés se llama, en español se dice moda, moda, sí, moda. En inglés se dice mode, creo que se dice mode. Es el valor que más se repite. Eh, a veces cuando no hay moda, cuando no hay ningún valor que se repita,
Lo que el Excel pone es un mensaje que indica de que no hay moda. Vamos a ver si estos datos tienen moda. Insertar, mode, y marcamos el área de trabajo. Bien, 1.74 es la moda. Es igual que la mediana. Muy bien, esas son las medidas de tendencia central. Eh, bueno, ya puedo llenar en la práctica. Media aritmética dice que es 1.83. La mediana dice que es 1.74. Bueno, no parece moda. Ya no, por alguna razón no ponen la moda. Muy bien, esto es suficiente. Solamente las medidas de tendencia central. No, no es suficiente. Hay que usar otras medidas para describir los datos. Esas medidas se llaman medidas de dispersión. La dispersión es un evento muy importante. Vean, aquí tenemos, bueno, en el libro aparece este grafiquito, este dibujo en la página 40. Tenemos población A y población B. Población A y población B. Las dos tienen el mismo promedio. Las dos tienen el mismo promedio. El mismo promedio tienen las dos. Pero vean ustedes qué curioso. La población B, por decirlo así, es más amplia en sus valores que la población A. La población A tiene, por decir así, menos valores así. Esta está más extendida. Esta está menos extendida. Y las dos tienen el mismo promedio. Esto ocurre a veces, ¿verdad? Digamos, eh, dos poblaciones tienen el mismo promedio, pero sus valores están más extendidos que la otra. Eso se llama dispersión. Y la dispersión también hay que calcular la dispersión. No solamente es importante la posición de los datos, sino que también la dispersión. La medida que se utiliza para la dispersión, bueno, es el rango. Bueno, son varias. Vamos a hablar de algunas. El rango es la resta del valor mayor del valor menor. Entonces, el rango es la resta del valor mayor del valor menor. Y aquí vamos a calcular el rango. ¿Por qué lo hago así? Porque Excel no tiene una función que calcule el rango. Vean ustedes, Excel no tiene una función que calcule el rango directamente, pero yo sé que el rango es la resta del mayor al menor. Bien, entonces, ¿cómo calculo el mayor? El mayor se calcula así, max, en español, que es el máximo. En inglés también es max. Y el menor en Excel, en español se dice mínimo, min, y en inglés también tiene el mismo nombre, min. Entonces, vamos a calcular el mayor y el menor. Entonces, aquí insertamos el, eh, bueno, el botón de funciones. Busco max, max. Y aquí, donde dice menor, busco el mínimo. Aprieto el botón de funciones y busco la función min. Aquí está, min. Marco el área de trabajo. Muy bien, excelente. Y ahora sí, voy a calcular, voy a calcular el rango que es el mayor menos el menor. Así, inserto un más o un igual. A mí me gusta más el max. Bueno, ahí Brittany ya nos rayó la pizarra.
Vamos a borrar ese rayonazo que puso Brittany. A ver, vamos a borrar ese rayonazo que Brittany nos puso aquí. Bien. Eh, entonces les decía que la forma de calcular el rango es entonces el mayor menos el menor, así. Agrego un signo más y pongo así, mayor, y le resto el menor, así moviéndome entre las celdas. El rango es 1.19. Entonces, entre el mayor y el menor de los datos hay 1.19 unidades. 1.19 unidades entre el mayor y el menor. ¿Ok? 1.19. Vea que estoy usando puntos. Se usan puntos. Bien, hay otras medidas. Hay otras medidas para calcular, vamos, la dispersión. La otra medida es la variancia. Eh, Brittany, deje de hacer eso, por favor. Eso se ve muy mal. Bien, les decía que la variancia, pues, es otra medida para calcular la variabilidad de los datos. Y aquí hay una fórmula de cómo calcular la variancia. Es terrible esta fórmula, pero eso no es ningún problema porque tenemos el Excel para calcular eso. En el Excel podemos calcular la variancia. Vamos a poner aquí la variancia. En español se dice así, var, y el inglés también es var, la variante. ¿Ok? Entonces vamos a ponernos acá y vamos a calcular la variancia, que se calcula con una fórmula, pero esa fórmula es terrible, hacerlo a mano. Entonces, qué bueno que estamos trabajando con Excel. Entonces, para calcular la variabilidad utilizando la variancia, insertamos y ponemos acá var y marcamos el área de trabajo. 0.098. Poner dos decimales. 0.10. Eh, Me parece que el libro también habla de otra medida. Dice desviación estándar. Esta es otra medida también que calcula la variabilidad y vamos a calcularlo acá. Ponten ahí, desviación estándar. Estándar. Y, y esto en español se dice desbest y en inglés es estándar def, así, def. En español es desbest y en español es def. Bien, entonces insertamos ahí el menú de funciones y buscamos stdef. Bueno, en el mío que está en inglés, ustedes pueden buscar desbest si lo tienen en español. Yo lo tengo en inglés. stdev, ahí está. Stdev, ok, y marco el área de trabajo. Bien, ahí está. Bien, ¿qué más? Me parece que el libro, a ver, digitemos los datos aquí en la herramienta. A ver, estamos aquí en el laboratorio. Variancia dice que es 0.10.
0.10. Y aquí abajo dice, menciona la desviación estándar. Mire, desviación estándar. La desviación estándar dice 0.31. Ajá, muy bien. Coeficiente de variación en porcentaje, dice. Ok, ¿qué es el coeficiente de variación? Dice. El libro menciona el coeficiente de variación, página 42. Dice que es dividir la desviación estándar entre el promedio y multiplicarlo por 100. Atención, hay que multiplicarlo por 100. Desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. Alguna gente no lo multiplica por 100, no sé por qué. No sé por qué. Este, para expresarla como porcentaje, obviamente hay que multiplicarla por 100. El libro se lo dice, se lo recuerda, la práctica se lo recuerda. Dice, en porcentajes. ¿Qué es en porcentaje? Que siempre tenemos que multiplicar por 100. Entonces, vamos a calcular aquí el coeficiente de variación, el CV, que es la desviación estándar entre el promedio por 100. Entonces, esto lo hacemos así. Agreguemos un más. El Excel no lo puede calcular. No, no hay una función para calcular el coeficiente de variación. Entonces, aquí agregamos un más. Le hacemos así. La desviación estándar, que es este, lo dividimos entre el promedio, que es la media aritmética, y esto lo multiplicamos por 100, porque nos dice que hay que hacerlo en porcentajes. 17.14%. Bien. Eh, bueno, este valor es el que ponemos aquí. 17.14. Ahí está. Perfecto. 17.14. No, no, no le pongan el símbolo de porcentajes. No es necesario. Sí, hay gente que le pone así y el sistema no le permite utilizar ese tipo de números. Perdón, ese tipo de números, no, ese tipo de símbolos. No es necesario. Muy bien, entonces vean ustedes que ya tenemos el coeficiente de variación y las únicas cosas que nos faltan dice, aproxime el intervalo intercuartil. Bueno, para el cálculo del intervalo intercuartil, pues no tengo que saber qué es lo que es. Bueno, y más adelante aparece el intervalo intercuartil. Y usted, intervalo intercuartil, IQR, o amplitud del intercuartil, también se le llama, IQR. Dice que es la resta del cuartil 3 al cuartil 1. Entonces, vean qué interesante. Tengo que calcular el cuartil 3 y tengo que calcular el cuartil 1. Vamos a hacer un gráfico aquí. Bueno, vamos a hacer lo que estaba haciendo ahorita, ni rayar la pizarra. Y vamos a poner un gráfico acá, una ilustración. A hacer una pequeña ilustración con un rectángulo aquí, así. Eh, Ven ustedes que en medio de los datos, más o menos en medio de los datos, así, más o menos en medio de los datos, eh, aquí vamos a poner aquí el mínimo de los datos, el mínimo, y aquí está el máximo. Más o menos esa es la ilustración. Aquí, justo en medio está la mediana. Lo que hace la mediana es que divide los datos en mitad y mitad. Pero los datos también se pueden dividir en cuartos, ¿eh?
¿Qué significa eso de cuartos? Que los datos pues pueden dividirse así. Vean, tengo aquí 25% de los datos. Me quedo torcido. Vamos a ver, me quedo torcido. Bueno, y así está bien. Más o menos así. Tenemos un cuarto aquí. Vamos a ver, tenemos un cuarto aquí. Vamos a ver, hacer mucho mejor la línea. Así. Ok, aquí tenemos un cuarto acá de los datos, o sea, los valores más bajos, el cuarto de valores más bajos, un cuarto acá, y el resto son tres cuartos. Entonces, el valor que divide entre un cuarto y el tres cuartos restante de los datos, a veces se le llama cuartil 1. Voy a poner aquí Q1, Q1. La mediana es el cuartil 2 y este valor, el cuartil 3, Q3, es el que divide los datos en tres cuartos hacia la izquierda y un cuarto a la derecha. O sea, aquí vamos a tener el cuarto de valores más altos. ¿Y qué es el IQR? Es esta distancia, vea, se la voy a dibujar acá. Es la distancia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3, el valor, este valor. Por eso es que es una resta, el cuartil 1 y el cuartil 3. Es la distancia que hay entre la mitad de los datos. El rango, ¿qué es el rango? ¿Se acuerdan del rango? El rango era el máximo menos el mínimo. Sí, este es el rango. Y el IQR es la distancia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Es como el rango central. Por eso se le llama rango intercuartil. Es un rango central. Bien, vamos con la parte numérica. Vamos con la parte numérica. ¿Cómo se calcula el IQR, el intervalo intercuartil, en Excel? Bueno, primero tenemos que calcular el cuartil 1, el cuartil 3, el cuartil 1 y el IQR. ¿Cómo se calcula el cuartil 3? Bueno, en español se llama así, cuartil, en español, y en inglés se dice quartile. Vean qué fácil. Busco la función inserto y busco la función cuartil. En español es muy fácil porque es cuartil, pero aquí en Excel busco quartile, quartile. Eh, donde dice matriz, a ustedes les va a aparecer matriz. La matriz es el conjunto de datos y le pregunta qué cuartil se requiere. Bueno, yo requiero el tercero, el número 3. Y se lo hice. Es un número. El valor mínimo es el cuartil 0, primer cuartil 1, mediana el 2, cuartil 3 es el 3 y el máximo es el 4. Ah, cuartile. Y también cuartile. Ahora vamos con el cuartil 1. Me ubico aquí, inserto, busco quartile o cuartil, dependiendo de la versión del Excel. Cuartil o PQ. Quartile. Este. Quartile. Marco el área donde dice matriz. A mí me sale array y le pongo el cuartil 1. ¿Ok?
Y ahora el IQR sería simplemente la resta de ambos. Cuartil 3 menos cuartil 1, 0.15. Entonces ya eso ya lo digito en la plataforma. Cuartil 3 dice 1.83. Cuartil 1, 1.68. Y el IQR es 0.15. Eso es todo. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, estas son las medidas de posición y de variabilidad, dado un conjunto de datos. Eh, ya con esto, pues ustedes pueden hacer el resto de los ejercicios. Tenemos acá este ejercicio, el 2, pueden hacer el 2. Preguntan básicamente lo mismo. El ejercicio 3, 253, que tienen los valores, está sin decimales. Qué raro. Pónganle por lo menos dos decimales. Siempre usen por lo menos dos decimales. Cuando los números son muy pequeños, usen más. Cuartil 3. Ujú. El 4. Este también está sin decimales. Usen por lo menos dos decimales. Por lo menos usen dos decimales. Eh, Aunque los datos están sin decimales, siempre por lo menos utilicen dos decimales. Y si los números son muy pequeños, muy, 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 muy pequeños, usen más decimales. El ejercicio 5, el ejercicio 6, y ahí pues terminan el intento y lo envían. Muy bien, jóvenes, esta es la sesión del día de hoy. Voy a dejar de grabar un momentito para a ver si tienen ustedes alguna consulta. Vamos a ver, vamos a dejar de grabar.